podemos preparar. Si ya tienes ahí tu agüita, tu café, pues vamos a prepararnos para recibir más alimento. Y bueno, pues le damos un aplauso a Dios por la vida de nuestro director, Jairo Correa, por favor. Ok. Los niños, si todavía no pasan, pues están ya ahí listos los maestros, ¿verdad? Está Rosy, no sé quién más veo por allá, ¿verdad? A lo mejor los demás ya están en la parte de arriba. Ahí están los edecanes que también pueden apoyar para que los niños lleguen, ¿verdad? Y vamos a dar un momentito ahí, ¿verdad? Para que si alguien va a enviar a sus pequeños, pues lo puedan hacer. Sin que te pongas de pie, puedes voltear con alguien y regalarle una sonrisa a alguien que esté más guapo que tú. La Biblia dice que consideres a los demás como superiores a ti mismo, ¿no? Te voltea con alguien, regálale una sonrisa y vamos a prepararnos. Hoy nuestro programa se ha extendido un poquito más, ¿verdad? Aunque a mí, yo ni me di cuenta hasta ahorita que veo que ya la hora que es, gracias. Pero creo que podemos tener una actitud, ¿verdad? De poder reconocer que todo lo que Dios nos permite el día de hoy ha sido bueno. Y pues obviamente exponernos a su palabra, pues va a ser una bendición. Al inicio de la reunión orábamos, ¿verdad? Acerca de poder tener una actitud para oír la palabra y también una actitud para poder obedecer. No ser solamente oidores y oidores a veces olvidadizos, sino poder ser hacedores, poner por obra la palabra que Dios nos deja. Así que vamos a hacer una oración. Me gustó hace unas semanas escuché al pastor Felipe compartir y él decía que la unción de quien comparte es igualmente de importante que la actitud de quien escucha. ¿Sí? Porque a veces está la palabra de Dios tiene poder, es eficaz, pero lo que a veces no ayuda a que la palabra pueda ser efectiva es la tierra, ¿sí? Y ahí nosotros, nuestras ansiedades, dice la palabra, nuestras preocupaciones o un corazón duro, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado a alguien o ha visto a alguien que no está dispuesto a escuchar? A veces eso estorba también cuando Dios habla. Así que vamos a orar que Dios nos ayude por tener una actitud para poder escuchar su palabra el día de hoy. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de poder exponernos a tu palabra, a tu presencia. Aún un privilegio más cuando podemos venir como familia, Señor. Hay matrimonios, a veces hay con los hijos, con los papás. No todos tienen la bendición, la oportunidad de poder hacerlo así. Pero si alguien viene de esa manera, qué bendición, Señor. Y aún, Señor, cuando alguien pudiera estar aquí solo, que a lo mejor no tiene a alguien que le acompañe el día de hoy, pero aún así, Señor, es una bendición porque tú estás obrando, Señor. Y cada persona es una puerta por donde tu propósito puede llegar a una familia, a un grupo de personas, Señor. Cuando nos exponemos a tu palabra, Señor, no hay nada imposible. Tu palabra puede traer vida, puede traer esperanza, puede traer dirección. Señor, que tu palabra el día de hoy cumpla el propósito por el cual tú hoy la vas a dar a cada uno de nosotros. Nos disponemos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjenme ver por cuál fue el título que me decidí, porque aquí anoté algo, pero como hicimos una imagen, no sé si me ayudan ahí en la imagen. Yo le había puesto la importancia de escuchar. Quiero escuchar. Diga conmigo, quiero escuchar. Un poquito más fuerte, diga, quiero escuchar. El pastor Felipe a veces no sabe si está bromeando o si está regañando. Y a veces él de una manera así fuerte dice, estás escuchando, ¿verdad? Y todos decimos, pues sí estoy escuchando, ¿verdad? Y te regaña. No, es que no estás escuchando, oyes, pero no escuchas, ¿verdad? Y así como que lo dice tan directo, ¿verdad? Que nos confronta.
pero esa es la realidad, ¿verdad? A veces podemos escuchar un montón de ruidos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estaba más pequeño viví un tiempo allí donde ahora es la avenida Gómez Morín, que a lo mejor los que ya son un poquito ya más antes, esa avenida antes no existía así, tan grande y tan bonita, ¿verdad? Y donde yo vivía, esa casa la quitaron para ampliar esa avenida. Sí, quitaron esas secciones de casas. Pero yo recuerdo que como el hijo más pequeño, ¿verdad? A mí me dieron, cuando íbamos a esa casa, pues ya mis hermanas escogieron su habitación para las dos. Mis papás escogieron la habitación de hasta atrás, porque si conoces esa avenida, sabes que ahí pasan las vías del tren, ¿verdad? Y a mí, ¿cuál habitación creen que me dieron? La de enfrente, segundo piso, con balcón. Era la habitación más bonita, pero era la habitación donde, pues más ruidosa, ¿verdad? Pero llegas un momento que te acostumbras, ¿verdad? Pasa el tren, no te despiertas, y aunque a veces oímos, ¿verdad? No quiere decir que realmente estemos escuchando. Inclusive a veces nos acostumbramos tanto que ya ni nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasó el tren? ¿Cuántas veces pasó en la noche, verdad? Y a veces estamos con Dios, nos hemos acostumbrado a exponernos, ¿verdad? Cada semana, cada cierto tiempo, que a veces estamos pero no estamos. Si estamos escuchando un mensaje, pero nuestro corazón no está en toda la disposición de poder realmente oír lo que Dios quiere hablarnos. Así que el día de hoy, este es el título: quiero escuchar. Quiero escuchar. Y obviamente en nuestra sociedad, en nuestro contexto, pues cuánta falta hace el aprender a escuchar. Obviamente nuestra perspectiva el día de hoy es escuchar la voz más importante y la que más puede trascender en nuestra vida, que es la voz de Dios. Pero aún como en diferentes aspectos, cuánta necesidad hay de aprender a escuchar, ¿verdad? Que los jóvenes aprendan a escuchar, que los niños aprendan a escuchar, que la esposa, que el esposo, que el empresario, el trabajador, que aprendamos a escuchar. Así que aún hay una diferencia entre hombres y mujeres, ¿verdad? El modo en que los hombres oyen es muy diferente como lo hacen las mujeres. Desde ahí ya hay como que ciertos aspectos donde cada quien debe de trabajar para poder aprender a escuchar de una manera más correcta, ¿sí? Y hay un libro, un escritor que trata este tema acerca de el género, ¿verdad? Las diferencias. Y él ha descubierto, y no sé, a lo mejor usted ya lo ha escuchado, que el cerebro masculino es un promedio 10% más grande que el de las mujeres, ¿sí? El tamaño del cerebro de un hombre es 10% más grande que el cerebro de una mujer. Pero no es para que los hombres nos pongamos así como que los cerebros más, tenemos más cerebro. No, porque también se ha descubierto que el cerebro femenino contiene muchas más neuronas, ¿sí? Entonces no importa el tamaño, importa la calidad del cerebro. Pero esto quiere decir que, y es muy interesante porque esas investigaciones enseñan y han determinado que a lo mejor lo que tú sabes, que ya todos lo sabemos, que los hombres y las mujeres escuchamos de manera diferente. Y en general los hombres tienden a escuchar hechos y opiniones, o tendemos a escuchar hechos y opiniones, y a tomar las conversaciones al pie de la letra, ¿sí? Es bien común que si tú platicas con un hombre, él lo va a tomar literal, ¿sí? Si tú le dices, y sobre todo cuando los jóvenes, tú le dices a un joven, ¿sabes si la llave está ahí en la sala? Va el chavo, regresa, y dice, sí está, y tú te quedas así de que, ¿y la llave? Es que solamente escucha así literal, ¿verdad? Pues que tú me preguntaste que si estaba, no que te la trajera. Y esta manera de escuchar como hombres
nos enfocamos en encontrar soluciones a los problemas, ¿sí? Inclusive antes que la otra persona haya terminado de hablar. No sé si a alguien le ha pasado así, o alguna mujer se ha sentido así con un hombre, ¿verdad? Que el hombre está escuchando, pero ya está intentando dar la solución, inclusive antes de que la mujer termine de hablar. Y esto no es una conferencia para matrimonios ni nada de eso, ¿verdad? Pero quiero poner en contexto un poquito nuestra perspectiva cuando estamos escuchando. Por otra parte, las mujeres escuchan cada pequeño detalle, ¿verdad? Se relacionan emocionalmente y con frecuencia analiza en exceso la información que está escuchando, ¿verdad? Se dice que es por esta razón, ¿verdad?, que la mujer tiene como más neuronas, más conexiones, ¿verdad?, que tiene esa capacidad, que cuando están escuchando pueden conectar, no solamente escuchan, sino lo conectan mucho con las emociones, ¿verdad? El desafío es igual de grande para ambos casos, ¿verdad?, tanto hombres como mujeres. Yo creo que el desafío más grande viene después de oír, ¿qué hacemos con lo que escuchamos, ¿verdad? Porque el hombre pues no conecta tan fácil emocionalmente, y después de que escuchamos es más fácil que se nos olvide que hay un problema, que hay una emergencia, etc. La mujer, por todo lo contrario, ¿qué hace con lo que escucha? Puede venir la ansiedad, la preocupación, el temor, las dudas, un montón de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestros desafíos a poder aprender a escuchar a otros. Y aunque ambos tenemos emociones, ¿verdad?, pero tenemos desafíos diferentes. Después de oír una palabra de parte de Dios, que la escuchamos y que la entendimos, que la recibimos, el desafío para aprender a escuchar a Dios es también aprender a caminar en su palabra, ¿sí? Que es lo que dice Santiago, ¿verdad? Que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores. En este aspecto de aprender a escuchar a Dios, tiene que ver con nuestra respuesta a lo que Dios nos dice. No es nada más de escuché a Dios, lo escuché el domingo, ahorita que venimos de un congreso, ¿verdad? Lo escuché en el congreso, Dios me habló. No se trata solamente de escuchar, sino cuál va a ser nuestra respuesta. Y todavía más allá, siempre la palabra de Dios nos va a llevar a inclusive tener que perseverar, ¿sí? Y todo eso significa aprender a escuchar a Dios. Entonces, escuchar a Dios no solamente tiene que ver con oír una conferencia, anotar, identificarme con algo de la conferencia. Tiene que ver con toda una actitud y con toda una respuesta de nuestro corazón. Tanto que Dios en algún momento puede decirnos: es que no me estás escuchando. Pero si estoy yendo los domingos, pero si fui al congreso de mujeres, de hombres, del Ya Despega, pero si estuve ahí 3 días, hasta lloré. Y Dios nos puede decir: no estás escuchando. Pero si yo sentí que tú me hablaste, es que no estás escuchando. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios se puede jactar de que tú y yo no escuchamos? Porque no caminamos en esa palabra que Él nos da. Y entonces ese es el desafío. Si tú y yo queremos escuchar, porque entendemos que para nosotros es importante la palabra de Dios en nuestra vida, ser dirigidos, entonces tú y yo tenemos que aprender varios aspectos, varios elementos que nos van a ayudar a poder escuchar. Así que todos podemos mejorar. Voltea con el que está a tu lado y dile: tú puedes mejorar, ¿sí? Tú puedes mejorar en cómo podemos escuchar, cómo podemos identificar nuestras tendencias, porque es bien fácil, y sobre todo en el matrimonio, ¿verdad? Es bien fácil como que decir, pues siempre por dónde nos vamos, cuáles son nuestros caminos, cuáles son nuestras excusas, y desarrollamos habilidades en las áreas de debilidad, ¿sí? Tenemos que aprender a manejar esas debilidades en nuestra manera de escuchar. De hecho, mientras yo estaba meditando en lo que quería compartir el día de hoy, yo decía: yo creo que el matrimonio tiene todo el diseño y el propósito de Dios para que aprendamos a escuchar. ¿Verdad? Yo creo que uno de los propósitos principales del matrimonio es que cada hombre y cada mujer aprenda a escuchar.
Y tenemos que, ahora, que tú ya tengas 5, 10, 15, 30 años de casado no quiere decir que sea una persona que aprenda a escuchar. Puedes ahí evadir. A mí me ha pasado con Vivi, ¿verdad? Me dice, ¿me escuchaste? ¿Y qué dice uno? Sí, ¿verdad? ¿Cómo crees que no? Y ahí como que te acuerdas de las últimas palabras, pues sí me estabas diciendo que de la niña, ¿no? Sí. Y parece que nos salimos con la nuestra. Ah, bueno. Pero con Dios no podemos salirnos con la nuestra. Sí. Con Dios no podemos salirnos con la nuestra. Así que tenemos que aprender a escuchar. Sin embargo, el apóstol Pablo, hay un versículo que él habla acerca, y yo creo que lo hemos escuchado más de una vez, pero él habla acerca de que la fe viene por el oír, ¿sí? Y agrega, y por oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero dice que la fe viene del oír. Y esto nos habla acerca que es esencial. ¿Es qué? Esencial, fundamental, importante para nuestra fe el aprender a oír. ¿Sí? Es fundamental, porque la fe viene por el oír. Dios pone a nuestra disposición toda la información necesaria, pero si no la oímos como debe ser, nunca sabremos cómo debemos de vivir para alcanzar el propósito y la meta de Dios. Por tanto, nuestro desafío constantemente va a ser aprender a oír a Dios, aprender a depender de su palabra, de su dirección y poder perseverar en ella. Algo que a mí me bendijo mucho en este congreso del Ya Despega, y yo lo experimenté desde hace unas semanas, que llevamos a una chica al highlight, y pues todo normal, ¿verdad? Estuvo muy padre, pero yo vi a algunos chicos que ya tienen muchos años, que sus papás fueron servidores ahí, parte del equipo de liderazgo, etcétera. Algunos de ellos, pues nos tocó, yo estuve ahí participando en los primeros highlights, me tocó estar trabajando con algunos de ellos, pero ahora los ves y los ves sirviendo, los ves algunos en el liderazgo, otros los ves casados, ¿verdad? Pero no solamente ves el avance natural de la vida, que pasan los años, cierta madurez, responsabilidades, sino que ves todavía más de Dios en ellos, ves una gracia para poder servir, para poder bendecir a otros. Y hace unas semanas que estaba ahí, yo platicaba con mi esposa, le dije, es que, o sea, ahí te das cuenta cómo a veces piensa uno que no está pasando nada, pero Dios sí está haciendo algo, ¿sí? Porque vi a este chico que parecía que se había apartado, que estaba lejos, y hoy está ahí, ¿sí? Y a lo mejor la dificultad que enfrentó y todo, ahorita lo tiene ahí, es otro, le digo, ¿no? Y esa es mucho del fruto de poder perseverar en la palabra de Dios, ¿sí? De poder caminar, que pasen los años y nosotros estemos perseverando en exponernos a la palabra de Dios. Así que hay algunos aspectos fundamentales para escuchar. Yo quiero compartirlos el día de hoy contigo para que puedan ayudarnos a poder no solamente querer escuchar, sino poder aprender. Diga conmigo, aprender a escuchar. En el nivel más básico, oír es solamente la conciencia del sonido, ¿verdad? En el nivel más básico es solamente estar conscientes de que hay un ruido, de que hay una persona hablando. De hecho, en lo personal, yo batallo mucho, tengo que prestar mucha atención para escuchar a otros. La música, ayer que venía con los chavos, yo les decía, es que yo no soy muy musical, yo no soy de estar escuchando música, pues música normal, ¿verdad? Como le quieras llamar, y ni siquiera música cristiana, no soy una persona que esté ahí todo el tiempo con música, ¿sí? No, batallo. De hecho, a veces a los que nos apoyan aquí en la alabanza, les digo, díganme qué canciones podemos tocar, ¿verdad? Pero batallo a veces para identificar bien que lo está compartiendo, ¿sí? Lo que dé una respuesta, ¿sí?
Si no supiste qué se dijo, no sabes cómo vas a responder, ¿sí? Mejor nos quedamos callados, ¿verdad? Es que no supe qué dijo, ¿verdad? De repente ves que todos levantan la mano y tú así de, levanta la mano, ¿no? Pero no sabías ni por qué la estás levantando, ¿verdad? A los que se animan, ¿verdad? Y a lo mejor porque ven a todos. Pero si ves que nada más levantaron 2 o 3, dice, mejor no la levanto porque ni siquiera sé por qué la están levantando. Pero necesitamos oír de modo intencional que incite una respuesta de parte de nosotros. Por eso cuando tú le dices algo a alguien, cuando tú le comentas a alguien, le estás platicando algo y no ves una respuesta en esa persona, ¿cómo te sientes? Es incómodo, ¿no? De hecho a veces hasta nos molestamos, ¿verdad? Cuando no escuchamos que nos respondieron. Y a la otra persona nos dice, espérame, es que estoy pensando, ¿no? Pero como que es incómodo el no ver una respuesta. Ahora, en nosotros hay que voltear, ¿verdad?, la moneda. Tiene que haber una respuesta cuando realmente estamos escuchando. Quizás una palabra más exacta, en vez de oír, es escuchar, ¿verdad? Que es lo que platicaba hace un momento. A veces oímos, pero no escuchamos. A fin de escuchar, solo debemos hacer bien algunas cosas. Realmente no es una contradicción, no es complicado, porque solamente son un par de cosas que tenemos que atender, pero al mismo tiempo es complicado porque tiene todo que ver con nuestra disposición, ¿sí? Como hijos de Dios debemos de aprender a escuchar a nuestro Padre, y existen 3 elementos para escuchar, y te los quiero compartir, para escuchar de manera eficaz, ¿sí? Porque podemos escuchar de manera inefectiva, pero para escuchar de manera eficaz hay 3 elementos. Número 1, atención. Di conmigo, atención. Número 2, receptividad. Y número 3, acción. ¿Ok? Para aprender a escuchar de manera eficiente necesitamos poner atención, ser receptivos y también poner en acción, ¿sí? Que tiene que ver con lo que orábamos al inicio, nuestra disposición, quiero escuchar. Tiene que ver también con un corazón listo y tiene que ver con la obediencia, ¿ok? Y vamos a entrar en el primero, atención, la atención. Mateo capítulo 11, versículo 15, palabras de Jesús, dice, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? El que tiene oídos para oír, oiga. Parece como algo ilógico, ¿verdad? Me daba risa en el congreso que platicaba un conferencista que en la iglesia se acostumbraba mucho como a decir, ¿cuántos traen sus manos, verdad? Y todos así como que, yo traigo mis manos, ¿no? Pero si lo piensas bien es como, pues, ni modo que las dejes, ¿no? Parece como, y ahí está, ¿verdad? Y no se quedaban ahí, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron sus pies, verdad? Y todavía uno así de, sí, aquí están mis pies, ¿no? Pero es como que, y dice, él las primeras veces se quedaba así como que, ¿qué onda con estos, no? O sea, están medio locos, ¿no? Pero me llama la atención, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿qué es lo que realmente está diciendo Jesús? Quien tenga oídos, pues ponga atención, ¿verdad? Uno de los elementos fundamentales para aprender a escuchar. Dios desea hablar con nosotros. Todo el tiempo Dios está hablando. Uno de los mayores conflictos, y la mayoría de ustedes que me han escuchado lo saben, es que yo tuve mucho conflicto de pensar que Dios no me hablaba, ¿verdad? Y vivir mucho tiempo frustrado, ¿verdad? Señor, háblame. Y en los congresos como esta semana, ¿verdad? Pasabas a la administración y decían, vamos, grítale al Señor, ¿verdad? Que te hable. Y yo estaba ahí, ¿verdad? Y pensaba que entre más fuerte le gritaba, más Dios me iba a responder. Y al terminar una administración, ¿verdad? Porque yo quería escuchar ahí a Dios, a veces terminaba frustrado, ¿verdad? Y lo mejor que podía hacer es, pues tal vez hoy no es el día, ¿verdad? Tal vez hoy no es el tiempo de poder escuchar a Dios. O todavía más terrible, tal vez eso no es para mí, ¿verdad? Tal vez Dios no quiere que yo lo escuche. Porque yo veo que otros sí, ¿verdad? Dios les habla. Entonces no entendía cómo era que Dios hablaba. La manera principal en la que Dios nos habla es a través de su palabra.
Y claro, también puede venir una dirección de Dios, algo en nuestro corazón. Decía Ángel, ¿verdad? Hace un ratito que nos platicaba su experiencia. Y dice, yo sentí que Dios me dijo, compra esa Biblia. Y no sabía. Y compré una Biblia que no necesitaba, ¿sí? Aparentemente. Pero después Dios lo lleva para poder dársela a alguien. Y claro que era Dios hablando, ¿verdad? Es decir, y tenemos que aprender. Dios siempre está, todo el momento está hablando. Dios desea hablar con nosotros. Puede que esto nos sorprenda, pero a Él vamos a llamarlo así, le emociona hablar con nosotros. Siempre está comunicándose. Se comunicó desde el inicio del tiempo y lo hará hasta el final. Dice en Juan capítulo 1, versículo 14, hablando acerca de Jesús, dice que la palabra se hizo hombre. El verbo se hizo hombre. ¿Sí? La palabra de Dios se hizo hombre. ¿Cómo se hizo hombre la palabra de Dios? A través de Jesús. Se hizo hombre, el verbo se hizo hombre para comunicarse con nosotros, hablándonos del cielo y la gracia, de cómo iba a restaurar nuestra relación con Dios. Jesús dejó claro que si tenemos oídos para oír, debemos de escuchar porque Él quiere que le escuchemos. Como Jesús diciendo, ¿tienes oídos? Era algo como muy sencillo. O sea, es como Jesús diciendo, ¿tienes oídos? Es como, ¿cuántos trajeron sus manos? ¿Verdad? ¿O cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos trajeron sus oídos? Es como si Jesús estuviera diciendo, ¿cuántos trajeron sus oídos? ¿Por qué? Porque te quiero hablar. ¿Por qué? Porque quiero que escuches. Porque quiero que experimentes el poder de mi palabra. Porque quiero revelarme a tu vida. Si alguien tiene oídos para oír, es como, ahí entramos todos, ¿verdad? Dios quiere que le escuchemos. ¿Alguien tiene oídos para oír? ¿Qué pasaría si realmente pensamos en esa pregunta? ¿Cuántos levantarían la mano? Todos levantaríamos la mano. ¿Sí? Todos levantaríamos la mano. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Entonces quiero que todos oigan. ¿Sí? No quiero que nadie se pierda de lo que estoy diciendo, de lo que yo estoy hablando. Ese es el corazón de Dios. Que cada uno de nosotros podamos escucharle. Sin embargo, para escuchar debemos prestar toda nuestra atención. Y claro que podemos mejorar en nuestras relaciones, ¿verdad? Si puedes escuchar mejor a tu jefe, mejor a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu papá, a tus hermanos. Debes prestarles total atención, estando completamente presente con ellos cuando se encuentran en el lugar y hablan contigo. Como padres tenemos que ser bien intencionales, ¿verdad? Es decir, te están hablando, ¿verdad? A veces me ha pasado que de repente cuando me doy cuenta, ya Eliana ya se fue. Y ya me dice, es que te estaba diciendo que esto y que acá, ¿verdad? A veces implica un esfuerzo, ¿verdad? Implica ser intencional, a veces detenerte, hacer una pausa para poder prestar toda tu atención. Y debemos eliminar todas las demás distracciones. Y en cambio, enfocarnos. O sea, yo literal, los hombres solamente podemos hacer una cosa a la vez, ¿verdad? Y si estoy viendo la tele, hago algo, y Vivi me empieza a decir algo, ya mi ojo, de por sí tengo un ojo que se me va de repente, ¿verdad? Pero si ya me empieza a hablar, ya tengo un ojo acá y otro allá. Entonces tiene que llegar el momento en el que digo, déjale apago, ¿verdad? No lo voy a hacer como enojándome, lo voy a hacer porque realmente no puedo, ¿verdad? Tengo que poner toda mi atención si realmente quiero escuchar. Debemos eliminar todas las distracciones, enfocarnos, porque cuando lo hacemos, demostramos que la persona que nos está hablando
realmente nos importa, ¿sí? ¿Qué sientes cuando tú le dices algo a alguien y dices, a ver, haces a un lado el celular, ¿sí? O quitas la distracción, apagas la tele, apagas el carro, o te estacionas, etcétera, y prestas atención? Sientes que realmente esa persona te quiere escuchar. Eliminamos todas esas distracciones. Y cuando lo hacemos, demostramos el valor que le estamos dando a esa persona. Ahora quiero decirte, ¿qué tanto valor tú le das a la voz de Dios en tu vida? ¿Sí? Tan fácil nos distraemos con el celular. Tan fácil decimos, vámonos al trabajo. Tan fácil decimos, hay cosas que hacer. Es importante que pongamos toda nuestra atención a Dios. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Escuchar exige que le preste a Dios mi atención y esté completamente presente con Él. Tus debilidades al momento de escuchar a otros, no sé si a este punto ya identificaste algunas cosas que a lo mejor batallas, ¿sí? Si ya identificaste algunas cosas que batallas al momento de escuchar a alguien más, probablemente tienes esa misma debilidad al momento de escuchar a Dios, ¿sí? Y es complicado porque pensamos que escuchamos a Dios, ¿sí? Por varios aspectos. Porque a lo mejor viniste a una reunión, porque a lo mejor leíste algún libro, pero realmente pusiste atención. Las palabras que Dios declara son importantes, por tanto debo de sintonizarme atentamente. En Hechos capítulo 17, versículo 11, habla acerca de los de Berea. Dice, eran mucho más nobles que los tesalonicenses y escucharon gustosos el mensaje. Todos los días examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. En otra traducción dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hombres, estas personas, hombres y mujeres de esta comunidad, entendieron esto, escucharon a Pablo y recibieron la palabra con gusto, pero aún más quisieron escuchar de Pablo la verdad. Entonces iban a las escrituras para comprobar si lo que Pablo les estaba diciendo realmente era verdad. Era tan bueno lo que Pablo les estaba diciendo que, a ver, ¿dónde lo dice la Biblia así? O sea, quiero saber más. Esto significa que no solamente escucharon atentamente, sino que fueron tan lejos como para cotejar todo con las escrituras. Y no era una actitud, porque tú puedes pensar, a lo mejor no creyeron que era verdad. No, porque dice que lo hicieron con gusto. Lo hicieron gustosos. Eso precisamente es prestar una atención superior. Entonces, para escuchar debemos primero prestar atención, inclusive entusiasta, sobre todo si creemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. O sea, ¿qué tan importante es que tú y yo podamos disponer nuestro corazón para decir, vamos a escuchar a Dios? Que tú y yo aprendamos que Dios quiere revelarse en nuestra vida y que hay tiempos, hay momentos donde Dios nos va a hablar. Y que cada vez tú y yo anhelemos escuchar a Dios, deseemos escuchar a Dios, deseemos buscar a Dios, que realmente Dios nos hable, para entonces prestar atención. Entonces, número 1, ¿qué dijimos que es ese primer elemento que necesitamos? Atención. Número 2, receptividad. Di conmigo, receptividad. Dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones,
como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. ¿Sí? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Receptividad es la evidencia, di conmigo, es la evidencia interna de nuestra capacidad externa. ¿Sí? Tú tienes toda la capacidad para aprender y para poder escuchar y prestar atención. Pero la evidencia de que estás escuchando, de que estás oyendo, es que tan receptivo estás siendo. Es la postura de una disposición y una apertura para poder escuchar. Y es interesante lo que dice aquí en Hebreos. Dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación o en el día de la tentación en el desierto. Solemos aprender a ser más receptivos cuando nos encontramos en situaciones en que reconocemos los límites de nuestra propia autosuficiencia. Te voy a volver a repetir. ¿Sí? Recuerdo Santiago, ¿verdad? Tomar o tener por sumo gozo cuando te encuentres por diversas pruebas. ¿Por qué las pruebas nos deben de causar gozo? Hay muchas razones y cada vez Dios nos da más razones. Pero una de ellas es porque es en las dificultades. Dice aquí, en el día de la tentación en el desierto, lo que acabamos de leer, es en las dificultades. Es cuando reconocemos los límites de nuestras capacidades, de nuestras fuerzas, que tendemos a ser más receptivos. ¿Sí? Tal fue el caso de los hebreos que vagaban por el desierto, que se necesitaron 40 años de pruebas en el desierto para que sus corazones se suavizaran. Ahora di conmigo, yo no quiero 40 años en el desierto, ¿va? Pero los años que Dios permita para suavizar nuestro corazón. ¿Sí? En el desierto se vieron obligados a depender por completo de Dios. Se vieron obligados a ser más receptivos. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos como este. La Biblia está llena de ejemplos como este, de hombres y mujeres, grupos de personas, pueblos, que solamente pudieron tener esta actitud de poder escuchar y ser más receptivos por la dificultad. El apóstol Pablo se volvió receptivo cuando lo golpeó la ceguera. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga, no? Y vas a ir, esa voz de Jesús, ¿verdad? Vas a ir a tal lugar, a tal calle, en tal casa, y ahí vas a oír, y vas a hacer todo lo que te digan. O sea, qué tremendo. El carcelero en Filipos fue mucho más receptivo cuando su vida estaba en peligro, porque todos los prisioneros bajo su custodia quedaron libres en ese momento. Se abrió la cárcel. ¿Y qué pasó? Señor, aquí está mi vida y aquí está mi familia, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer? Y él y toda su casa se entregaron, ¿verdad? Pero fue porque se volvió más receptivo en un momento de tremenda dificultad. Pedro estuvo más dispuesto a comprometerse plenamente con la obra de Cristo después de sus regadotas, ¿verdad? Compartía con los hombres las regadotas que hizo Pedro, y fue en el momento más importante, en la última jugada, horas, ni siquiera te digo que días, horas antes de que crucificaran a Jesús, es cuando Pedro falla. ¿Sí? Y parece que así estamos muchos, ¿verdad? Cuando más se nos necesita es cuando menos estamos. Cuando más tenemos que escuchar, parece que es cuando menos escuchamos. Jesús le dice a sus discípulos, estoy por entrar, ¿verdad? En agonía, viene la tentación, vamos a orar. Jesús se va, regresa, ¿y cómo nos encuentra? Dormidos.
¿Y qué crees que hace Jesús? No regaña a todos. ¿A quién le llama la atención? A Pedro. Pero todos se durmieron. Sí, pero ¿sabes? Del quien más esperaba era de Pedro. ¿Sí? Pedro, que entendía que Jesús era el Hijo de Dios. Y no una vez, y no 2 veces, 3 veces, ¿verdad? Se quedaron dormidos. ¿Tú qué harías, verdad? Ahora en el Mundial, ¿qué tan importantes eran los últimos minutos, ¿no? Las últimas jugadas, la final. O sea, todos estamos ahí, ¿verdad? Que no metían ningún gol, ¿verdad? Pero era tan importante. Imagínate Pedro en la última jugada, ¿sí? Y es cuando más falla. Todavía vienen por Jesús, ¿verdad? Y llega ahí los que se van a llevar a Jesús. Y Pedro, ¿qué hace? Saca su navaja suiza o no sé qué era, ¿verdad? Que traía ahí. Andaban armados. Y le saca, ¿verdad? Que le mocha una oreja. Y Jesús dice, ay, Pedro, cuando más necesitaba, ¿verdad? Que entendieras que yo tengo que ser crucificado. Es necesario que pase por todo. Agarra la oreja, ¿verdad? Y se la vuelve a pegar. No sé si se la dejó al revés al tipo, cómo se la dejó, ¿verdad? Si más bonita o... Pero segundo error de Pedro. Ahora qué bueno, ¿verdad? Que mucha de su actitud le ayudó, pues, si se equivocaba tratando de hacer algo que él pensaba que estaba bien, ¿verdad? Pero aún así, sus errores, y aparte, sus errores quedan registrados en el libro más famoso, ¿no? O sea, es como que en televisión abierta, ¿verdad? Nacional, así, Pedro siempre regándola y registrando ahí sus errores. Después de eso, niega a Jesús. Qué tremendo. Pero es después de esos momentos de dificultad que Pedro se compromete más con la obra de Cristo. Después de sus equivocaciones, después de las decepciones, es cuando después ves a un Pedro predicando su primer predicación. ¿Y cuántos se entregan? ¿5,000 o 3,000? No sé si 5,000 fueron los que se entregan ese día, en la primer predicación de Pedro. ¡Qué tremendo! La mejor evidencia de nuestras propias, es la de nuestras propias vidas, el fracaso, la disminución de la autosuficiencia, es para que cada uno de nosotros, eso es lo que nos motiva a una mayor receptividad. Para algunos, yo sé que no para todos, no nos gusta aprender a las malas, pero la realidad es que para muchos de nosotros el fracaso es no solamente el mejor maestro, sino el único maestro, ¿sí? Desearíamos que no fuera así, porque esto es más, es como que más de ser alguien proactivo, es por estar reaccionando, ¿no? Alguien, bueno, lo que se conoce como alguien reactivo, ¿no? Que todo lo que está sucediendo es porque pues están llegando las situaciones, ¿verdad? Y son las que nos hacen tomar esta actitud. Nos gustaría ser más proactivos, ¿verdad? Que no tuviéramos que esperar hasta que haya una necesidad, hasta que se nos diga, sino que por entendimiento podamos decir, Señor, quiero escucharte. Pero la realidad es que para muchos de nosotros es que no es así. Que mucho de lo que Dios va a hacer es a través de las situaciones difíciles. Cuando experimentamos dolor, queremos eliminarlo por cualquier forma posible, ¿sí o no? El que no quería al doctor dice, vámonos, ¿sí? Agarra tus cosas, llévame, no le hace, ¿verdad? No importa cómo. Yo me acuerdo que me operaron, yo iba así de que doblándome, dije, pero llévenme ya ahorita que me den algo. Recuerdo que me sentía mal y estaba ahí esperando a que saliera un paciente, ¿verdad? Y yo estaba a punto de ir y decirle a la doctora, necesito que me atienda, ¿sí? Ya no puedo esperar más, de verdad, de verdad. Pero días antes, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Voy de salida, ¿sí? Cuando experimentamos dolor queremos eliminarlo por cualquier forma posible, por lo que nos vemos receptivos a
todo lo que descarte el dolor. ¿Sí? Hasta los remedios, ¿verdad?, que no nos gustan, échamelo, ¿verdad? Ahí sí, hasta 2 vasos o lo que, pero nos volvemos receptivos a todo lo que descarte el dolor. Cuanto mayor es el dolor, y ahí vamos a decir, ay, jole, ¿verdad?, mayor es la receptividad. Es por eso que a veces las situaciones que pasamos nos deben de llevar a un punto donde dices, ya tengo que hacer lo que Dios me está diciendo. Yo creo que estaba leyendo un libro y esta persona le decía a un amigo, y le decía, es que estoy tan mal que ya toqué piso, le dice a su amigo, o sea, ya toqué fondo. Y su amigo le dice, no, todavía te falta tocar fondo, porque cuando toques fondo, entonces sí vas a hacer lo que necesitas hacer. O sea, ya no te va a quedar de otra, ya no vas a tener más opciones. Pero el otro le decía, no, es que ahora sí ya estoy tan mal que ya toqué fondo. Le dice, no, todavía te falta. Y se lo está diciendo de parte de Dios, todavía Dios te va a llevar a tocar más fondo, para que llegue el punto donde solamente busques la única respuesta. Entonces, cuanto mayor es el dolor, mayor es la receptividad. Algunos ejemplos, aún como iglesia, platicaba ayer con un chico que nos acompañó en otra congregación al congreso, y aquí cuando estábamos entregando ya a los chavos, y él me decía que estaba trabajando en algunos centros de rehabilitación, ¿verdad? Y estábamos platicando y yo le dije, me encanta cuando van los grupos de centros de rehabilitación a un evento, a un congreso, porque tú ves y son los que están brincando, ¿verdad? Y él me estaba platicando que llevó a algunos de estos chicos a su iglesia para que pues dieran testimonio de lo que Dios había estado haciendo. Y en una de esas uno de ellos empezó a recitar una porción que se había aprendido. Era un capítulo de 35 versículos. Y al final él se le olvidó el último versículo. Dice, ay, se sintió tan mal, ¿verdad? Es que dice, pero puedo decir el de la semana pasada. Y toda la iglesia así, ¿cómo que de la semana pasada, ¿verdad? Y la de la semana pasada creo que eran 20 y tantos versículos. Pero era así como que, pues pensamos que lo voy a llevar un mes aprendiéndote todo, ¿no? Pero, y yo pensaba en esto, ¿verdad? Cómo esos lugares, ves toda una disposición, ¿verdad? O sea, los ves cantando, los ves danzando, los ves compartiendo, o sea, son unos locos, ¿verdad? Y yo he estado en varios lugares donde es igual en todos esos lugares. ¿Pero por qué? Porque a veces donde hay mayor dolor, ¿sí?, donde hay mayor dificultad, donde ya no hay otra opción, somos más receptivos, ¿sí? Somos más receptivos. Yo quisiera decirte, no te esperes a tener que pasar por una situación así, pero la realidad, familia, es que vamos a pasar por situaciones que nos van a llevar a ser más receptivos con Dios. Por eso dice Santiago, la prueba produce paciencia, ¿verdad? La dificultad tiene un propósito y hay que estar contentos por lo que Dios puede hacer. Es interesante que se necesite tanto trabajo para ser receptivos. Y esto se debe a que este elemento, ¿verdad?, de la receptividad es algo que tiene que ser activo en nosotros. No es una actividad pasiva, no es algo que se dé nada más por, dice alguien, por calidad de bulto. No, el ser receptivos es algo, es una actividad activa. A veces creemos que la acción solo es algo que hacemos visiblemente, pero en el caso de oír, esto es algo interno, ¿sí? La lucha contra la apatía es una batalla privada y personal, invisible para el mundo, pero que por dentro estamos luchando para aprender a escuchar a Dios, para aprender a escuchar a otros, a quienes Dios pone para hablarnos. En este caso, ser receptivos significa que batallamos contra un diálogo
privado, contra un monólogo privado y personal que ocurre dentro de nuestra mente. Es batallar contra un diálogo interior que intenta arreglar el problema antes de que la persona termine de hablar. ¿Sí? Esa batalla es estar adentro, decir, luchando contra, pues ya no me hables, pues ya no me digas, ¿verdad? Ya lo voy a hacer. Y realmente tener un corazón para identificar qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es abandonar activa y totalmente ese diálogo y conflicto interior y poner nuestra mente y nuestro corazón en un lugar de disposición y de apertura. En lugar de cerrarnos a otras personas o bloquearnos. ¿Sí? Di conmigo, abandonar activa y totalmente ese diálogo y conflicto interior. ¿Sí? Es abandonar, ¿sí? Dejar de resistirnos, dejar de tratar de solucionarlos nosotros y aprender a escuchar. ¿Sí? Me daba risa uno de los jóvenes, ¿verdad? Que me cayó re bien que esté en el congreso, pero en una conferencia, pues todo lo que le estaban diciendo le estaba cayendo, ¿no? Y me dice, pastor, yo sabía que iba a haber pedradas, pero no que iban a caer como meteoritos, ¿no? Porque ya, y me dio mucha risa, ¿no? En el momento, porque ya volteaba y decía algo y nomás me volteaba, era así como. De hecho, fue algo bien curioso porque precisamente antes de esa conferencia, yo creo que una media hora antes, él estaba platicando conmigo y le dije muchas cosas que venían en la conferencia, ¿no? Así, muchas. Y cuando está la conferencia y él se ve así como confrontado, me dice, pastor, aquí no se puede guardar ningún secreto. y le digo, sí, la verdad, sí le conté todo lo que me dijiste, él sabe tu caso, ¿no? Obviamente no, pero me da risa que dice, pastor, aquí no se puede guardar un secreto. Y la realidad es que no, porque el Espíritu Santo está ahí. Y aún dice la palabra, que aún cuando todavía no está la palabra en nuestra boca, todavía no sale de nuestra boca, y Dios ya sabe qué es lo que vamos a decir. La IA, ¿verdad? La que ahorita está de moda, escucha nuestras conversaciones, ¿verdad? Y de repente abres el celular y dices, esta cosa me estuvo escuchando. Pues Dios es más poderoso que la IA, porque Él, antes de que salga la palabra de nuestra boca, cuando menos te das cuenta, Dios ya te está hablando y te está diciendo, y tú dices, ni siquiera se lo conté a nadie, ¿no? Pero ese es Dios, porque quiere hablarnos, porque sabe nuestra necesidad, porque sabe tu necesidad. No menosprecies el consejo de Dios, porque Dios te está hablando, Dios te está trayendo dirección, Dios te está diciendo qué hacer. Atiende la voz de Dios, sé obediente. Entonces, número 1, ¿qué dijimos? Receptividad, ¿verdad? Ser receptivos. Número 2, atención, perdón. Número 2, receptivos. Y número 3, acción. Acción. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así seguían ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así siguen siendo ustedes mismos los que están llevando su vida, sino llévenla a la práctica. El factor determinante de nuestra manera de escuchar no es únicamente la atención y ser receptivos, sino también nuestra acción, nuestra obediencia. Oír la verdad y no actuar es decidir vivir engañados. Escucha esto, oír la verdad y no actuar es que tú estás tomando la decisión de vivir engañado. ¿Y cómo será? ¿Cómo se sentirá vivir engañado? Muchos de nosotros sabemos cómo se siente.
Muchos de nosotros estamos experimentando luchas y conflictos porque hemos decidido vivir engañados. Porque no hemos atendido a la verdad de Dios. No hemos obedecido. Es ser autoengañados. Y es necesario actuar. El reto es que no siempre obedecemos la primera vez que oímos algo. Lo cual nos lleva a que el día de hoy no solo debemos actuar, sino también tenemos que reconocer nuestra decisión anterior de haber vivido engañados, ¿Qué es lo que tienes que hacer hoy? No solamente tienes que actuar, sino que tienes que reconocer que tú mismo has decidido vivir engañado. Y decir, Señor, perdóname. Esto no es algo fácil, realmente no es algo sencillo. Por eso decía, aunque hay elementos, ¿verdad? Sí, poner atención, sí, ser receptivos, sí, la acción. Pero tiene que haber una actitud en nuestro corazón de arrepentirnos. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que describe a las personas religiosas que viven en autoengaño consciente. Jesús fue el primero que identificó a ese grupo de personas. Un grupo de personas religiosas que viven en un autoengaño consciente. Y Jesús las llamó hipócritas. Esta palabra, como igual que el orgullo y el religioso, casi nadie nos ponemos ahí. Yo religioso no, hombre. Yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. No la sabemos, ¿verdad? Sabemos qué decir. Muy difícilmente alguien va a identificarse y decir yo soy alguien religioso. Muy difícilmente alguien va a decir sí, yo soy alguien orgulloso. Ahora imagínate decir yo soy alguien hipócrita. Es una palabra fuerte. ¿Quién de nosotros puede decir yo soy un hipócrita? Difícilmente alguien lo va a decir. Lo decimos de alguien más. Es que ahí son hipócritas. Es que hay en esa familia, en esa casa, en ese lugar, en esa iglesia, son hipócritas. Pero el uno mismo, solamente porque Dios está confrontando, va a decir, Señor. Un hipócrita es un actor de teatro, de ahí viene la palabra. Es alguien que simula hacer lo correcto. Actúa como si estuviera haciendo lo correcto, pero desde la motivación equivocada. Puede ser ayudar, dar una ayuda, puede ser dar una sonrisa, puede ser dar un abrazo. Porque el hipócrita sí hace cosas, ¿no? Pero tú sabes que sabes. Es que el problema no es eso, el problema es que sé que por dentro es otra cosa, ¿no? La hipocresía puede incluir fingimiento en actuando con una motivación errada o enseñando justicia mientras se actúa en injusticia. Jesús se puso a menudo en contra de estas formas de hipocresía, sobre todo en la iglesia, porque ambas carecen de integridad y son un mal testimonio del carácter de Dios. Así no es Dios, simplemente. Si Dios nos ama, si Dios nos abraza, si Dios nos habla, no lo va a hacer de manera hipócrita. Lo va a hacer entendiendo su propósito. Si Él nos anima a hacer algo, es porque cree que lo vamos a lograr, porque sabe que lo podemos hacer con su ayuda. El Señor Jesús detesta la hipocresía porque contradice la naturaleza divina y da como resultado una mala representación de quién es Dios, de quién es Cristo, para un mundo que inclusive ya está confundido, ¿sabes? Hoy hay tantas cosas que hacemos sin entendimiento. Un mundo que necesita escuchar, pero que está oyendo el mensaje errado de nuestros comportamientos y las motivaciones de nuestra vida. A veces sí salimos a compartir, a
A veces sí le compartes a alguien, a tus hijos, a tus hermanos, a tu papá, pero a veces es un mensaje errado por nuestras conductas y nuestras motivaciones. Y mejor la gente dice, no quiero escuchar. Sí. No se trata solo de oír, sino también de escuchar, lo cual implica prestar atención, volvernos receptivos y pasar a la acción correcta por la razón correcta. Esos tres elementos son necesarios para escuchar eficazmente. Date cuenta que no se trata solo de oír, sino también de escuchar, lo cual implica atención, volvernos receptivos y pasar a la acción correcta por la razón correcta. Romanos 12, que lo hemos escuchado, algunos estuvieron aprendiendo algunas semanas, habla acerca de ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El ser transformados no es solo por oír la palabra. La fe viene por oír la palabra, ¿sí? Pero no solamente es oír la palabra, es dejar que esa palabra renueve nuestra manera de pensar. Es tener esa receptividad de decir, quiero entender. Yo no lo sé todo. Probablemente yo no estoy en lo correcto. Es dejar que esa palabra renueve nuestra mente, y cuando vengan decisiones, cuando meditemos en nuestras crisis, en nuestras circunstancias, en nuestras funciones, así que cada paso en esta vida debemos darlo escuchando la voz de Dios. Hay un salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Debemos de caminar con la lámpara que es la palabra de Dios, alumbrando toda nuestra vida, todos nuestros caminos, todas nuestras los caminos que siempre recorres. Empieza a llegar la lámpara a alumbrarlos. El desafío cuando escuchamos a Dios es el perseverar en esa palabra, caminar en esa palabra, transitar por esa palabra. Es lo que nos va a transformar. Lo que te va a transformar no es solamente escuchar la palabra, sino es caminar, transitar, experimentar, adherir esa palabra a tu vida. Y cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da un camino, ¿nos da un qué? Dios nos da un camino. Hay un camino de Dios para tu vida, hay un camino de Dios para mi vida, nos da un camino. Y leímos hace un momento en Juan, ¿verdad? El verbo, la palabra de Dios se hizo carne, y esa carne era el Hijo de Dios, y el verbo vino para darnos un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Él era el mensaje. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la palabra, yo soy. Toda palabra de Dios nos debe de llevar a Jesús. Toda palabra que escuchamos de parte de Dios nos debe de llevar a conocerle a Él, a verle a Él. Ese es el camino. Nos debe de llevar a ver al Padre. Y termino, puedes ponerte de pie. Toda palabra de Dios viene con ese propósito de revelarnos a Jesús, de conocerle. Cuando tú lees la Biblia y tú quieres escuchar a Dios, Señor, quiero escucharte, lo que realmente Dios quiere que escuches es quién es Él. Toda palabra de Dios nos lleva a Jesús. Él es el camino, Él es el verbo, Él es la palabra. Y Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Sí. Dios nos da la oportunidad a todos, sí, porque a todos nos hizo con la capacidad de poder aprender a escucharle. Gran parte del proceso de Dios en la vida de cada uno de nosotros es que aprendamos a escucharle, ¿sí?
Pero aprender a escucharle se queda muy corto. El decir, tengo que aprender a escucharte. O sea, aprender a escucharte es, quiero aprender a confiar. Aprender a escucharte es, quiero aprender a caminar contigo. Aprender a escucharte es, quiero tener esta actitud en mi corazón. Aprender a escucharte quiere decir apartarme de ciertas cosas. Aprender a escucharte, quiero escucharte es, Señor, ya no quiero hacer caso a otras voces. Señor, quiero escucharte. Es tanto del propósito de Dios para nuestra vida. Y Jesús te dice, tienes oídos. Si tienes oídos, oye. Esa es la oración que hoy yo quiero hacer. Tú puedas levantar tus manos hoy y le puedas decir, Señor, quiero escucharte. Quiero escucharte. Y todo lo que significa. Pero quiero aprender a escucharte. No solamente en una conferencia, no solamente en un congreso, no solamente un domingo. Señor, quiero escucharte mañana. Quiero escucharte hoy en la noche. Quiero escucharte en la mañana. Quiero escucharte cuando voy en la calle. Quiero escucharte cuando voy solo. Aún cuando voy con otros, quiero escucharte. Quiero escucharte. Quiero escucharte. Aún mi propia voz puede ser ruido. Quiero escucharte. Mi necesidad, mi dificultad puede ser ruido, pero me obliga a escucharte. Si tú estás pasando una necesidad, o sea, no es malo. Por eso Santiago dice, tómenlo como algo donde se pueden gozar, porque no es algo malo. Es algo que Dios usa. Y si tú estás pasando una necesidad que te está obligando a escuchar a Dios, dile hoy, Señor, está bien. Si tú estás usando esto, me está atrayendo a ti. Si tal vez no es el momento más difícil que estés pasando, a lo mejor sí hay ciertas dificultades, pero a lo mejor no estás teniendo una actitud, el deseo de escuchar a Dios y que Él te transforme. No solamente por un entendimiento, no solamente por estrategia o sabiduría, decirle, Señor, no quiero evitar ciertas cosas. No, tal vez hoy Dios quiere decirte algo porque vas a enfrentar diversas pruebas. Y lo que hoy Dios quiere hablarte te va a sostener en el momento de la dificultad. Probablemente muchos que están escuchando hoy esta palabra es porque viene la prueba, viene la dificultad. No es algo que estoy deseando, pero sí deseo el resultado. Y es difícil cuando uno puede hacer una oración de ese tipo. Usa lo que tú quieras usar, Señor, para revelarte a mi vida, para llenar mi corazón, para aprender a identificar tu voz, para escucharte. Levanta tus manos y haz una oración. No tienes que gritarlo. Si quieres gritarlo, puedes gritarlo, pero no tienes que gritarlo. Pero sí tienes que disponerte. Y no solamente que lo digas, sino que sea una actitud. Cuando lo digas, sé intencional y trata de poner tu corazón en la mejor disposición y decirle, Señor, quiero escucharte. Esta es mi oración. Hago mía esta oración. Quiero escucharte. Quiero escucharte, Señor. Quiero ponerte atención. Quiero decirte, heme aquí. Que tu siervo, que alguien que está dispuesto, que alguien que está atento para escuchar, está listo para decirte, háblame, que estoy atento, estoy escuchando, estoy dispuesto. Ven, Espíritu Santo. Y así como estuviste hablando en estos días a los jóvenes, aún en mi vida, Señor,
puedas seguir hablando, Señor. Tenemos el verdadero desafío de buscarte en casa, de buscarte en la semana, Señor. Pero de la misma manera ser plenos de ti, ser llenos de ti, Señor. Que tú puedas seguir tocando nuestros corazones, puedas seguir revelando tu amor, revelando tu misericordia, tus promesas, donde sigues abriendo nuestros ojos, sigues abriendo nuestros oídos para ver cosas, Señor, que ojos no han visto, que oídos no han oído, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven y toca, Señor, a cada persona que hoy está aquí. Aquellos que están respondiendo, Señor, a obedecerte, a seguirte a ti, que están diciendo sí, ellos, su familia, su casa, sus hijos, están diciendo sí, Señor. Queremos seguirte, queremos ir a donde tú nos lleves, queremos hacer lo que tú nos digas, queremos obedecerte, queremos ser fieles a ti, queremos ser fieles a ti, Señor. Así como este chico fue llevado, Señor, a hacer algo que no entendía, que no sabía por qué, pero sí entendía que tú le estabas hablando, Señor. Y después lo entendió todo. Lo entendió todo, entendió tu propósito. Y cómo tú pudiste usarlo, Señor. Así, Señor, nos encuentres a cada uno de nosotros. Que a lo mejor no lo entendemos, Señor. ¿Por qué me estás pidiendo esto? ¿Por qué me estás diciendo esto, Señor? Pero que tú puedas decir: renuncio a mí mismo, renuncio a mi orgullo, y de ahora en adelante no seré un hipócrita. Si hago algo, va a ser porque estoy escuchándote y porque estoy confiando en lo que tú estás pidiéndome, y porque sé que tú eres bueno, Señor. Y todo lo que hagas, Señor, mi obediencia no va a ser por el tipo de instrucción, y no va a ser porque si tú dices la palabra, lo haré. Si tú me das una palabra, yo haré, yo caminaré en tu palabra. Vamos a decirle con tus propias palabras: Señor, yo voy a caminar en tu palabra. En estos días he identificado algo que tú estás hablando, algo que tengo que hacer. Señor, yo voy a caminar en esa palabra. No nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, precisamente para poder caminar en tu verdad, Señor. Ver tu poder, ver las cosas que no hemos visto, porque no habíamos hecho las cosas que nos habías pedido, Señor. Pero hoy al hablarnos y exponernos, Señor, empezar a ver mayor gracia, Señor, mayor de tu poder, de tu sustento, de tu provisión, de tu respaldo, de tu gracia, Señor, sobre cada persona. Bendigo a todos los que están, Señor, respondiendo no a mi mensaje, Señor, no a mis deseos, no a mi perspectiva. Bendigo a todos los que te están respondiendo a ti, Señor. Cada uno se encuentra en una temporada, en una situación distinta, pero a cada uno de los que estamos aquí tenemos que responder a ti, Señor. Y yo oro por aquellos que te están diciendo: sí, Señor, voy a obedecerte, voy a caminar. Me arrepiento por haber yo mismo tratar de vivir lejos, apartado de tu verdad. Y al decidir vivir lejos de tu verdad, de tu palabra, de tu instrucción, me aparto de quién eres tú, me aparto de tu presencia, porque precisamente esa palabra eres tú. Eres tú, es la seguridad de que ahí estás tú. Ayúdanos, Señor, a empezar a absorber todo esto, Señor, ponerlo por obra, ejercitarnos, nuestra fe madure, crezca, seamos más sensibles, más obedientes,
podamos escuchar a otros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sé que esta palabra es para este tiempo como iglesia, como familia, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por todo lo que tú vas a hacer en nosotros. Ni siquiera, Señor, me atrevo a decir en este lugar, todo lo que tú vas a hacer en nosotros. Gracias, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues darle un aplauso a Dios. Sí. Muy bien, familia, pues nos vamos con un llamado, ¿verdad? Con un propósito para nuestra alma, para nuestro espíritu, ¿no? Para estar en obediencia a lo que hoy nos ha compartido nuestro director. Vamos a orar para despedirnos. Vamos a orar por nuestros directores. Si pueden extender su mano hacia ellos para dar gracias por su vida. Y luego oramos por nosotros como iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros directores, Jairo y Vivi Correa, Señor. Sabemos que han sido removido cosas en sus corazones, Señor. Que tú les has dado palabras, Señor, esta semana. Tú los has puesto, Señor, a prueba en muchas ocasiones. Pero sabemos que tú los fortaleces, tú fortaleces su alma, su espíritu, Señor. Con cada uno de nosotros, Señor, ellos también se fortalecen, Señor. Con cada testimonio que tú das, Señor. Porque tu palabra no llega vacía. Dice la palabra que es como una espada de doble filo. Nadie nos podemos escapar a una espada de doble filo, Señor. Por donde sea tu palabra llegará. Y oramos por sus vidas, Señor, para que ellos sepan que tú sigues con ellos, que tú vas delante de ellos, que no hay ningún gigante, que no hay ningún muro, Señor, que tú no puedas destruir, Señor, que tú no puedas derribar. Oramos por su hija Eliana, por sus generaciones y por lo que vendrá a esta casa, Señor. También oramos, Padre, por cada uno de nosotros como congregantes. Dice tu palabra que no dejemos de congregarnos como muchos ya lo hacen. Así que oramos para que estemos unidos como familia. Dice tu palabra que somos un cuerpo. Físicamente nuestras partes no pueden sobrevivir si están despegadas de nuestro cuerpo. Así que nosotros no podemos estar en soledad. Debemos de estar aquí, unidos, con una dirección, Padre. Con una dirección que solamente tú puedes dar. Nadie más, Señor. Nadie más que tu palabra. Cada uno de los que comparten aquí, Señor, son instrumento porque tú los has llamado a compartirles. Tú les pones en su corazón lo que quieres, Señor, que nosotros escuchemos. Y aún así cada versículo, Padre, a cada uno de nosotros nos da algo distinto, conforme a lo que nuestro corazón desea. Y el anhelo tuyo, Señor, es que nosotros obedezcamos. Que seamos hacedores, Señor. Que cuando salgamos de aquí, comprobemos, Señor, de qué estamos hechos, de quién somos hijos. Somos hijos de un Dios poderoso. Dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, Señor, no me saques de aquí. Él prefirió quedarse en el desierto antes que recibir esa promesa. Porque él sabía que lo más importante era que tú estuvieras con él, que tu presencia estuviera con él. Así nosotros, Señor, si tu presencia no va conmigo, Señor, no me saques de este lugar, Señor. Tú eres lo más importante, aún en la tribulación, Señor. Aún en la tempestad, Señor. Esa es nuestra prueba. Eso es lo que venimos a hacer aquí, Señor. En este paso que estamos en esta tierra. Esa es nuestra prueba, Señor. Que no mengue lo que tú nos has dado, Señor. Que mengue mi carne para que tú crezcas en mí. Que yo pueda seguir siendo instrumento para seguir compartiendo con otros, Señor. Que no seamos luz escondida, Señor. Que seamos luz arriba, Señor, para que puedan ver nuestros testimonios de tu bondad, de que aún siendo pecadores, Señor, tú moriste y resucitaste por mí para darnos la salvación a cada uno de nosotros aún sin conocernos, porque no somos nadie, Señor, en esta tierra sin tu presencia, Señor. Pero en tu presencia somos hijos y somos llamados. Dejamos la esclavitud. Ya no estamos en esclavitud. Ahora somos libres, Señor, en tu presencia. Te damos toda gloria, papito hermoso.
Acompáñanos a donde vayamos, Señor. Esta semana, Señor, que no podamos hacer nada sin escucharte y obedecerte. Para que luego no haya quejas, Señor. Que no haya quejas, es que Dios no está conmigo. No, sí, Dios está escuchándote. Pero Dios también nos habla. Que no nos hagamos los desentendidos. Ya hoy nos dieron palabra de aprender a escuchar tu voz. De estar prestos a lo que nos llama, Señor, a lo que nos has llamado en cada momento, en nuestro trabajo, Señor, en nuestros hogares, con nuestros esposos, Señor, lo que tengamos que hacer en cada decisión. Primero está tu palabra, Señor, que nuestro ambiente, nuestro entorno gire alrededor de ti, Señor. Tú no alrededor de nosotros, no, nosotros, Señor, tenemos que girar alrededor de todo lo que tú nos llamas, Señor. En todos lados primero está tu palabra, para que nosotros podamos ser bendecidos. Así que bueno, familia, todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, ¿verdad? Pues un aplauso a Dios. Y estamos despedidos, familias. Nos vemos en nuestra próxima reunión del viernes. Aquí nos vemos a las 7:30 de los matrimonios. Y el miércoles nos vemos todos aquí como familia. Gracias, estamos despedidos, familia. Que tengan un bonito día y una bonita semana.